¿Qué tal, peloteras? ¿Qué tal, peloteros? Hoy tengo la camiseta del Atlético y ahora muy rápido vais a entender que tiene toda la justificación del mundo. Se ha retirado Diego Godín de manera oficial y sin focos, lejos de donde fue leyenda, en el Vélez Sarsfield, tras unos años de equipo en equipo, una vez salió del Atlético. Iba a club por temporada de media. Inter, Cagliari, Atlético, vaya por Dios, pero Mineiro y por último Vélez en Argentina, volviendo a Sudamérica en esas dos últimas etapas, a la anterior en Brasil, como os comento. Y quería hablar de esta leyenda del Atlético y reflexionar acerca de lo que ha supuesto para el juego, porque ahora recordaremos todo lo que hizo con el Club Atlético de Madrid, aparte de con la selección uruguaya, con la que ganó una Copa América, pese a que solo pudo disputar 2 minutos en la final de 2011 porque llegaba lesionado al torneo, pero ahí figura en su palmarés y los 4 mundiales tampoco se los quita nadie. De 2010 a 2022, pasando por 2014 y 2018. Pero a mí lo que me apetecía focalizar antes de entrar a analizar qué hizo Godín y por qué es tan recordado, es que se trata de una especie en vías de extinción, al menos a mi parecer. Hablo de esa clase de defensas raciales, contundentes, duros, aunque no violentos, que defienden cada palmo del terreno como si les fuera la vida en ello, pulgada a pulgada, y que encima luego tienen la jerarquía y contundencia para marcar a balón parado goles en citas ilustres que pasan al recuerdo y que están a pocos instantes de pasar todavía más a la posteridad. Y ahora me explicaré. Diego Godín empieza en su país, primero en Cerro, después en Nacional, donde solo está una temporada, 2006-2007, y acto seguido ya vuela a Europa, donde juega la Champions con el Villarreal de Pellegrini. Es curioso porque llega el submarino amarillo a reemplazar a otro Kaiser de la defensa, a otro emperador como Roberto Fabián Ayala, futbolistas, ¿verdad? El argentino y el uruguayo, con cierto parecido en cuanto a liderazgo, en cuanto a la manera de entender su posición de una manera más tradicional y no tanto de acuerdo a los cánones actuales que también valoran casi más que saber defender el saber empezar a construir la jugada desde atrás. En esto me recuerda también pues, a la Tota Lugano, Diego Godín, del que bebió, seguro, él lo reconoce como capitán de la Celeste, y también a alguien más contemporáneo que está al otro lado del Río de la Plata, como pueda ser Nicolás Otamendi. Pero continuando con el relato de Godín, llega allá a Villarreal a jugar la Copa de Europa, pasa de la fase de grupos, pero cae en una de las primeras eliminatorias. Recuerdo bien en Inglaterra, si no me equivoco, pierden contra el Arsenal en el Emirates Stadium. No pueden vengar la eliminación in extremis de años anteriores, los amarillos. Y ahí empieza a forjarse el mito de Godín, pese a que todavía no tenía las cualidades que posteriormente demostró. En ese partido recuerdo que fue bastante superado, que sí que empezó con otros centrales de jerarquía en el Villarreal, pero no era capaz todavía de asumir ser el artífice de los logros de la defensa en conjunto. Todavía jugaba un papel secundario y no daba todavía esas prestaciones máximas que años después sí que ofrecería, pero ya sería eso en el Atlético de Madrid. Después de curtirse en el Villarreal, llegó al Atlético y si bien es cierto que los primeros años no hacían presagiar nada de lo que vendría a continuación y que en los últimos ya no estaba ese super nivelazo que pudo alcanzar entre 2012 y 2016, pues aún seguía siendo un emperador y una leyenda y un faraón, como yo le voy a llamar a este vídeo, el penúltimo faraón uruguayo. Y luego me tendré a enfatizar en eso de penúltimo. El caso es que en el Atlético de Madrid al principio, ya digo, se mete goles en propia puerta por exceso de ímpetu,
no tiene tampoco la gran acogida de la afición, no es un tiempo fácil para un Atlético que está, sí, dando una de cal, pero también otra, u otras dos de arena, al tiempo que gana la Europa League de 2010, justo antes de llegar Godín. Luego en Liga se desploma. Es verdad que él llega y consigue ganar la Supercopa de Europa contra el Inter de Milán, pero ya digo, el campeonato de la regularidad no les va muy bien. Y ya el año siguiente llega el Cholo, y con el Cholo es con el que se consolida en el centro de la defensa y con el que consigue grandes conquistas prácticamente insólitas en la historia del club, o al menos igualando el mejor momento de la centenaria historia colchonera. Forma una pareja inolvidable en la defensa junto a Joao Miranda, y es fenomenal recordar que Miranda marca el gol de la Copa en el Bernabéu el 17 de mayo de 2013 y que Godín marca el gol de la Liga del Atlético. Ambas fueron las décimas, la décima Copa y la décima Liga, en el Camp Nou el 17 de mayo, pero de 2014. Dos centrales, dos goles de cabeza, dos tantos a balón parado, dos partidos agonísticos, dos encuentros contra los dos rivales más fuertes del país y dos de los mejores, si no los mejores en aquel momento de Europa. Y ahí están los dos centrales sudamericanos ejerciendo de salvoconducto hacia la gloria para el equipo rojiblanco. Esto lo conseguía Godín en 2014, luego estiraría su carrera hasta 2019 en el equipo madrileño, se convertiría en el extranjero con más partidos disputados y en el 10º, contando también españoles con más partidos jugados, en el Atlético. Pero es que en 2014 conviene detenerse, porque después de marcar el gol de la Liga, que supuso el empate a 1 en el Camp Nou, una semana después marca el gol que podría haber supuesto, está de hecho a 3 minutos escasos de suponer la primera Copa de Europa en la historia del Atlético, que acaba perdiendo contra el Madrid. Ya sabemos todos la historia de ese partido, pero lo que menos se recuerda es el gol de Godín al principio. Y claro, no se recuerda porque la historia solo recuerda a los vencedores y, como decía el gran Luis Aragonés, que nunca dejará de enseñarnos allá donde esté, pues las finales no se juegan, se ganan, y el Atlético por 3 minutos no la pudo ganar. Pero es que no contento con eso, un mes después de esa final, un mes exacto, y otra vez a balón parado, siempre a balón parado, la vieja y peluda pelota quieta que decía algún narrador uruguayo, marca el 1-0 contra Italia Godín, que mete a su selección, a la celeste, en los octavos de final del Mundial de Brasil. Es verdad que no pasa de ahí, que caen contra Colombia, también todo mediatizado por el mordisco de Luis Suárez al jugador italiano, a Chiellini. Pero Godín se erige en esos tiempos como un líder y como un defensa que, si bien su pico de rendimiento no duró una barbaridad, tenía facilidad para marcar goles decisivos. No en vano su sueño fue ser delantero centro, así fue como empezó en categorías inferiores. Bueno, yo también sueño con narrar partidos en la radio y aquí estoy en YouTube, encantado de la vida, pero sobre todo que por su territorio no pasaba ni los rayos X. Recuerdo todavía una declaración después de que el Real Madrid ganara por goleada en el campo del Schalke 04 y justo antes de que el Atlético afrontara un derbi, siempre con el cartel de víctima propiciatoria. Y le preguntaban a Godín si el Madrid le daba miedo, porque había goleado al Schalke 04 y era un Madrid que acabaría siendo campeón de Europa, el Atlético subcampeón. O sea que no le desmerecía, pero contestaba Godín, nosotros no somos el Schalke, haciendo gala de ese ardor guerrero que siempre lo ha caracterizado y que, como comento, quizás no fue lo suficientemente reconocido en esa época brillante, en esos 2 años, sobre todo más fulgurantes de Godín, por no ajustarse a los cánones académicos y porque el gol de la Copa de Europa cayó en saco roto. Pero es que cuidado con la trayectoria de Godín a nivel de goles clave o de goles
que pudieron ser y no fueron, pero no precisamente por culpa suya. En 2020, ya una vez deja el Atlético de Madrid, otro gol que yo creo que todavía se recuerda muchísimo menos que el que le marca al Madrid en la final de Champions, es el que mete con el Inter de Milán en la final de la Europa League contra el Sevilla. En la pandemia, en la concentración de Colonia, en Alemania, parece que estoy anunciando un cosmético, pero no, no, era la concentración de la UEFA que se jugaba en pocos días, como se pudo, en verano, le marca un gol al equipo hispalense en la final de esa segunda competición continental que luego no va a ninguna parte porque Lukaku se mete en propia puerta y porque ya sabemos el matrimonio perfecto que tienen el Sevilla y la Europa League. Pero él marca el 2-2. Así que es un futbolista que, si bien marcó bastantes goles para ser defensa, más de 40, los elegía especialmente bien en citas que para su equipo suponían mucho en caso de sacarlas adelante. Por eso me apetecía hablar hoy de Godín, porque considero que para muchos, desde esta visión posiblemente injusta, europeísta, ya está retirado desde hace tiempo. Ya hace años que no lo vemos en los grandes equipos, incluso cuando fue al Inter ya era suplente muchas veces, y desde el Inter, en los tres últimos equipos, en el Cagliari, en el Atlético Mineiro y en el Vélez Sarsfield, pues nada que ver, ¿no? Respecto a lo que fue un día. Pero un día fue muy grande y en esta época veraniega en la que no tenemos partidos en directo, nunca viene mal recordar que Uruguay es una nación proclive a sacar este tipo de talentos defensivos. Sí, sí, talentos defensivos, que no solo de atacar vive el hombre futbolista. Como demuestran esta facilidad para sacar defensas poderosos, que ahora mismo tengamos a Araujo como uno de los mejores del mundo y que en el futuro lo que viene por detrás es tela marinera. Lo hemos visto ahora en la sub-20 con el patrón Seba Boselli, defensor de defensor. Sí, sí, defensor de defensor, no me estoy equivocando ni me estoy liando, es que juega allí. Y de Facundo González, que puede ficharlo la Juventus. Suena muy fuerte en los últimos días y que actualmente está en la cantera del Valencia. Tú ves a un defensa uruguayo, incluso como yo, aunque no lo veas, sabes que es garantía de pundonor, de agresividad bien entendida y de que no se va a complicar más de la cuenta sacando la pelotita, sino que va a priorizar defender. Y esto en pocos países queda. Y yo os pregunto, amigos uruguayos, ya para ir terminando el vídeo, ¿qué ha supuesto para vosotros Godín? ¿Lo ponéis por encima de Lugano, que fue, digamos que, el jugador al que relevó en todo, tanto en capitanía, también llegó a ser capitán del Atlético, como en liderazgo? ¿Y en quién confiáis para el futuro? Aparte de Araujo, estos dos centrales os inspiran, imagino, bastante confianza. Por lo menos a mí desde fuera sí que me la generan. ¿Y por qué creéis que es clave que en Uruguay salgan tantos defensas de buen nivel y de la misma tipología? Tal vez porque se sigue entendiendo el fútbol de la misma manera que antes y digamos que involuciona menos, porque para mí el hecho de perder talento defensivo es una involución a cambio de otra evolución técnica y lo que queráis, pero es una involución. ¿Cómo veis esto de que en Uruguay salgan tantos buenos defensas como Diego Godín? Pues lo dicho, me podéis hacer todo tipo de comentarios y de sugerencias en la cajita que siempre está habilitada para la interacción. Le podéis dar like y como siempre os agradeceré las suscripciones. Seguro que el pueblo uruguayo no me falla como Godín en sus buenos tiempos. Tampoco fallada. Nos vemos pronto. Hasta la vista.